buenas a todos, mi nombre es Jacobo Ceballos y a continuación les vengo a presentar qué es SSSP. Primero vamos a ver qué es SSSP o el problema del camino mínimo desde una fuente única. Este consiste en encontrar el camino más corto o de menor costo desde un nodo fuente a todos los demás nodos en un grafo. El problema de la ruta más corta se puede definir para grafos no dirigidos, dirigidos o mezclados. ¿Qué es un grafo y una arista? Para tener un concepto más claro, vamos a ver qué es un grafo y qué es una arista. Un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Estos son objetos de estudio en la teoría de grafos. Y una arista representa una conexión entre dos nodos y puede tener una dirección, como en un grafo dirigido, o no tenerla como en un grafo no dirigido. La teoría de grafos es una forma de modelar y representar relaciones entre conjuntos de datos. Podemos usar esta teoría para modelar un número muy grande de problemas de distintos tipos. Por ejemplo, imaginemos que modelamos una red que interconecta entre sí a todas las personas que conozcamos y que se conocen entre sí. Esta red social es un grafo, y al modelarlo usando esta teoría podemos responder preguntas como cuántos amigos directos tiene una persona en específico o cuántos grados de separación hay entre dos personas diferentes. Por ejemplo, si yo me hago la pregunta con este ejemplo que tenemos aquí, ¿cuántos amigos directos tiene Tadeo? Podemos responder que Tadeo tiene de amigos directos 3, a Juan, Joaco y Mica. Imaginemos que podemos modelar las relaciones de nuestros seguidores de Instagram o tus amigos de Facebook. Y así, por ejemplo, podemos ver qué interrelaciones existen entre ellos. Existe un montón de información que podría desprenderse de ahí. Y en este caso, las posibilidades son realmente infinitas. ¿Cuáles son las partes de un grafo? Los vértices, como la pieza fundamental de un grafo, son esos circuitos o nodos que podemos ver en los grafos. En este caso, el que lleva el nombre de Tadeo. Pero hay otros vértices, como por ejemplo lo son Juan, Joaco, Mica, Luz y Juli. La otra parte esencial de un grafo son los arcos o aristas, y estos son simplemente líneas que conectan entre uno o más vértices entre sí. ¿Cuáles son los tipos de grafo? Los grafos no dirigidos, que es cuando un grafo no tiene los arcos de orientación, es decir, puede ser lo mismo U y T que T y U. El dirigido, al contrario del anterior, los grafos tienen una dirección. Y los grafos con peso, que los arcos tienen un peso en específico. Eso puede hacer referencia a diferentes cosas, por ejemplo la distancia que existen entre dos vértices u otros significados según el contexto donde se esté usando el grafo. ¿Cómo podemos representar los grafos? Al momento de programar debemos ver bien qué tipo de estructura de datos tenemos a nuestro alcance. La primera opción, y una de las más usadas y más comunes, es la matriz de adyacencia. En esta matriz las filas y las columnas representan los vértices del grafo, y en cada una de las posiciones de la matriz va el peso que posee el arco que conecta dos determinados vértices. Para entender un poco, vamos a ver cómo se crea esta matriz. Como estamos viendo en pantalla, tenemos un grafo simple y esta es la tabla con la cual vamos a poner los valores. En el primer paso, vamos a preguntarnos el peso desde ir del vértice A hasta este mismo vértice. En este caso es 0, porque no tenemos ningún arco que conecte con el vértice directamente. Luego vamos a continuar con el vértice B y nos preguntamos el costo de ir desde el vértice A hasta el vértice B, y el costo sería 1. Continuando, vamos a mirar el valor de ir desde el
desde A hasta C. El peso sería menos 4. Y vamos a preguntarnos cuál sería el coste de ir desde A hasta D, que sería 2. Continuando, vamos a ver el valor de ir desde el vértice B hasta A. En este caso sería 1. Desde el vértice B hasta el vértice B sería 0. Desde el vértice B hasta el vértice C sería 3. Desde el vértice B hasta el vértice D sería 0, ya que no tenemos ningún arco disponible. Si continuamos aplicando esta técnica, esta va a ser la matriz resultante que nos quede como la matriz de adyacencia del grafo. ¿Dónde podemos encontrar el problema de SSP en la vida real? En redes de transporte, como en optimización de las rutas de sistemas de carreteras o ferrocarriles, por ejemplo, la planificación de rutas más rápidas o más cortas para vehículos de entrega. Rutas en GPS, como los sistemas de navegación calculan el camino más corto desde la ubicación actual hasta el destino, tomando en cuenta el tráfico como un peso dinámico de las aristas. Optimización en redes de comunicación, minimizar la latencia o el costo en redes de datos como Internet. Por ejemplo, la selección de rutas para el tráfico de un paquete de datos. Y problemas de flujo de datos. Diseño y análisis de sistemas de distribución como redes de tuberías o energía eléctrica. Por ejemplo, encontrar el camino más eficiente para transportar recursos. ¿Cuáles son los algoritmos principales que se usan en SSSP? Tenemos el algoritmo de Dijkstra, diseñado por Edsger Dijkstra en 1956. Este algoritmo es una solución eficiente para encontrar el camino más corto desde un nodo origen a todos los demás nodos en grafos con pesos positivos. Es ampliamente utilizado en sistemas de navegación y redes de comunicación. ¿Cómo funciona? Selecciona iterativamente el nodo con la menor distancia conocida desde el origen y actualiza las distancias a sus vecinos. La limitación de este es que no funciona con pesos negativos. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo del algoritmo de Dijkstra. El algoritmo generará la ruta más corta del nodo 0 a todos los demás nodos en el gráfico. Para este gráfico asumiremos que el peso de los bordes representa la distancia entre dos nodos. Nodo 0 al nodo 1, desde nodo 0 a nodo 2, desde nodo 0 a nodo 3, desde nodo 0 a nodo 4 y de nodo 0 a nodo 6. Inicialmente tenemos un conjunto de recursos dados a continuación. La distancia desde el nodo fuente a sí mismo es 0. En este ejemplo, el nodo fuente es 0. Y la distancia desde este nodo origen a todos los demás nodos es desconocida, por lo tanto marcamos todos los nodos como infinito. Este algoritmo se complementará cuando todos los nodos marcados como visitados y la distancia entre ellos se agrega a la ruta. Paso 1. Empezamos desde el nodo 0 y marcamos el nodo como visitado. Podemos verificar en la imagen que el nodo está marcado en rojo. Comprobamos si hay nodos adyacentes. Podríamos elegir el nodo 1 o el nodo 2. El nodo 1 con una distancia de 2 y el nodo 2 con una distancia de 6. Y elegimos el nodo con la distancia mínima. En este caso es el nodo 1. Y lo marcamos como visitado con un igual a 2. Porque ese es el peso de esta. En el paso 3 nos movemos hacia adelante y comprobamos si el nodo adyacente, el cual es el nodo 3, lo marcamos como visitado y sumamos esta distancia a lo que teníamos anteriormente. Es decir, nodo 1 a nodo 3 sería igual a 7. Paso 4. Tenemos nuevamente dos opciones para los nodos adyacentes.
O bien podemos elegir el nodo 4 con distancia de 10 o el nodo 5 con distancia de 15. En este caso elegiremos el nodo 4 ya que es la distancia mínima adyacente y lo marcamos como rojo. Ahora sumamos. Nodo 0, nodo 1, nodo 3 y nodo 4 nos daría un total de 17. En el paso 5, nuevamente nos movemos y verificamos si hay un nodo adyacente. Este nodo es el nodo 6 y lo marcamos como visitado, el cual tiene un valor de 2. Y entonces sumaríamos nodo 0, nodo 1, nodo 3, nodo 4 y nodo 6 para un total de 19. Entonces la distancia más corta desde el 0 hasta el 6 sería de 19. A continuación el algoritmo Bellman-Ford. Este algoritmo, desarrollado por Richard Bellman y Lester Ford, es más general que el de Dijkstra, ya que podemos manejar pesos negativos en un grafo. Es útil en escenarios donde los valores negativos representan retrocesos o descuentos, como en análisis financieros. ¿Cómo funciona? Relaja las aristas múltiples veces, asegurándose de actualizar las distancias más cortas. También detecta ciclos negativos que hacen que las soluciones no sean válidas. La ventaja es que puede manejar pesos negativos y detecta ciclos negativos. Como tenemos un ejemplo, tenemos 6 routers, cada uno con una letra que lo identifica, conectado cada uno de una manera determinada con pesos a cada una de las aristas. Lo primero sería realizar una tabla donde tengamos cada uno de los identificadores de nuestro router versus los pasos o las iteraciones que realicemos en este algoritmo. El número de iteraciones que se realiza normalmente es el número de nodos menos 1, es decir, 6 son menos 1 que serían 5. Pero en este algoritmo se resuelve antes ya que se repiten las iteraciones con los mismos valores. En la primera, desde A hacia A es un peso de 0, ya que no se nos mueve hacia ningún lugar. Desde A hacia B tenemos un peso de 1. Desde A hacia C tenemos un peso de 2. Desde A hacia D tenemos un peso de 8. Desde A hasta E no podremos llegar y colocamos un valor de infinito. Y asimismo con el caso de F. En el paso 2 podemos utilizar dos saltos entre routers. Los primeros 3 se mantienen con el mismo valor y al momento que llegamos al router D nos encontramos con que existe otro camino para llegar a este, el cual es más corto, que sería pasando por C con un peso de 2 y de C hasta D con un peso de 5, lo cual nos da un total de 7, que sería menor al resultado anterior que teníamos, que era de 8. Desde A hasta E ya es accesible, ya que tenemos dos saltos dándonos el valor de 4, pasando por B y también por F, el cual tiene un valor de 10. En el paso 3, como hicimos en el anterior paso, tenemos los 5 primeros valores iguales y nos cambia la forma en la que llegamos a F, en el cual podemos llegar pasando por B y por E. Muy buenas a todos, mi nombre es Jacobo Ceballos y a continuación les vengo a presentar qué es SSSP. Primero vamos a ver qué es SSSP o el problema del camino mínimo desde una fuente única. Este consiste en encontrar el camino más corto o de menor costo desde un nodo fuente a todos los demás nodos en un grafo. El problema de la ruta más corta se puede definir para grafos no dirigidos, dirigidos o mezclados. ¿Qué es un grafo y una arista? Para tener un concepto más claro, vamos a ver qué es un grafo y qué es una arista. Un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Estos son objetos de estudio en la teoría de grafos. Y una arista representa una conexión entre dos nodos y puede tener una dirección, como en un grafo dirigido, o no tenerla, como en un grafo no dirigido. La teoría de grafos.
Es una forma de modelar y representar relaciones entre conjuntos de datos. Podemos usar esta teoría para modelar un número muy grande de problemas de distintos tipos. Por ejemplo, imaginemos que modelamos una red que interconecta entre sí a todas las personas que conozcamos y que se conocen entre sí. Esta red social es un grafo, y al modelarlo usando esta teoría podemos responder preguntas como cuántos amigos directos tiene una persona en específico o cuántos grados de separación hay entre dos personas diferentes. Por ejemplo, si yo me hago la pregunta con este ejemplo que tenemos aquí, ¿cuántos amigos directos tiene Tadeo? Podemos responder que Tadeo tiene de amigos directos 3, a Juan, Joaco y Mica. Imaginemos que podemos modelar las relaciones de nuestros seguidores de Instagram o tus amigos de Facebook. Y así, por ejemplo, podemos ver qué interrelaciones existen entre ellos. Existe un montón de información que podría desprenderse de ahí. Y en este caso, las posibilidades son realmente infinitas. ¿Cuáles son las partes de un grafo? Los vértices, como la pieza fundamental de un grafo, son esos circuitos o nodos que podemos ver en los grafos. En este caso, el que lleva el nombre de Tadeo. Pero hay otros vértices, como por ejemplo lo son Juan, Joaco, Mica, Luz y Juli. La otra parte esencial de un grafo son los arcos o aristas, y estos son simplemente líneas que conectan entre uno o más vértices entre sí. ¿Cuáles son los tipos de grafo? Los grafos no dirigidos, que es cuando un grafo no tiene los arcos de orientación, es decir, puede ser lo mismo U y T que T y U. El dirigido, al contrario del anterior, los grafos tienen una dirección. Y los grafos con peso, que los arcos tienen un peso en específico. Eso puede hacer referencia a diferentes cosas, por ejemplo la distancia que existen entre dos vértices u otros significados según el contexto donde se esté usando el grafo. ¿Cómo podemos representar los grafos? Al momento de programar debemos ver bien qué tipo de estructura de datos tenemos a nuestro alcance. La primera opción, y una de las más usadas y más comunes, es la matriz de adyacencia. En esta matriz las filas y las columnas representan los vértices del grafo, y en cada una de las posiciones de la matriz va el peso que posee el arco que conecta dos determinados vértices. Para entender un poco, vamos a ver cómo se crea esta matriz. Como estamos viendo en pantalla, tenemos un grafo simple y esta es la tabla con la cual vamos a poner los valores. En el primer paso, vamos a preguntarnos el peso desde ir del vértice A hasta este mismo vértice. En este caso es 0, porque no tenemos ningún arco que conecte con el vértice directamente. Luego vamos a continuar con el vértice B y nos preguntamos el costo de ir desde el vértice A hasta el vértice B, y el costo sería 1. Continuando, vamos a mirar el valor de ir desde A hasta C. El peso sería menos 4. Y vamos a preguntarnos cuál sería el coste de ir desde A hasta D, que sería 2. El siguiente void nos ayuda a crear un vector para almacenar las distancias mínimas desde el nodo fuente a cada nodo que se inicializa como un infinito. This source sería la distancia desde el nodo fuente hacia sí mismo, que sería 0, y priority Q se inicializa una cola de prioridad para manejar los nodos pendientes de procesar. Priority Q push es el nodo fuente que se agrega a la cola de distancia, que sería 0. Y pasamos al bucle principal de Dijkstra.
Empezamos con un while en priority queue empide que procesa todos los nodos hasta que la cola de prioridad esté vacía. Seguimos con el nodo que obtiene un nodo que nos obtiene el nodo con la menor distancia en la cola. Priority queue pop elimina este nodo de la cola y int u extrae el identificador del nodo. Después este nos ayuda a ignorar nodos si encontramos un camino más corto previamente. For auto nos ayuda a iterar sobre los vecinos del nodo actual. Int b neighbor, int b, que sería igual a neighbor, nos obtiene el identificador del vecino y seguido a esto se nos obtiene el peso de la arista hacia el vecino. Comprobamos si encontramos una distancia más corta hacia el vecino y actualizamos la distancia mínima. Y al final agregamos al vecino a la cola para procesarlo más tarde. En conclusión, el código implementa dos algoritmos fundamentales para resolver el problema de las distancias más cortas desde una fuente única en un grafo ponderado. En este caso usamos el algoritmo de Dijkstra para encontrar las distancias más cortas desde el nodo 0 a todos los demás nodos. Este resultado nos confirma la precisión del algoritmo de Dijkstra en calcular caminos más cortos en grafos con pesos positivos. En conclusión, el código proporcionado nos ayuda a implementar dos algoritmos fundamentales para resolver el problema de los caminos más cortos desde una fuente. El algoritmo de Dijkstra es eficiente para grafos con pesos no negativos, utilizando una cola de prioridad para seleccionar el nodo con distancia más corta en cada paso, lo que permite optimizar el proceso. Es adecuado para aplicaciones como sistemas de navegación y redes de comunicación, donde las distancias son positivas. El algoritmo de Bellman-Ford, aunque no se ejecutó en este caso, es útil cuando tenemos pesos negativos en el grafo y también puede detectar ciclos negativos en este mismo. Es menos eficiente que el algoritmo de Dijkstra, pero es más versátil al manejar casos con aristas negativas. El código nos demuestra la efectividad de los algoritmos de Dijkstra y Bellman-Ford para resolver el problema de los caminos más cortos, haciendo énfasis en la importancia de elegir el algoritmo adecuado según las características del grafo. Además, nos demuestra cómo representar un grafo utilizando listas de adyacencia, lo que optimiza tanto el almacenamiento como el acceso de los nodos vecinos. A continuación vamos a ejecutar el código del que anteriormente hablamos. Primero compilamos en la terminal y lo ejecutamos. Este sería el resultado. El resultado es que de la distancia 0 a 0, el nodo fuente sería 0. La distancia que habría de 0 a 1 sería 4, ya que el recorrido tiene un costo de 4. La distancia que habría de 0 a 2 sería el camino más corto, que sería igual a 2. Y la distancia de 0 a 3 sería 3, ya que el camino más corto del nodo 0 al nodo 3 pasa por el nodo 2 con el